Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Hola amiga, ¿cómo estás? Súper emocionada. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque el día de hoy vamos a tener un pequeño cambio. Cuéntame. Pues te vamos a pasar la estafeta a ti. Entonces ahora tú nos vas a estar llevando en esta sesión y el capítulo de hoy está padrísimo. Se liga a una segunda parte. Para los que aún no han revisado el título, se llama Los 20 imperdibles de Michoacán. Y por supuesto, como tú eres de Michoacán, pues estás por supuesto súper empapada de todo lo que es la historia, arqueología y todo lo que conlleva el pasado, claro, presente y no sé, el futuro de el grandioso estado de Michoacán. Y precisamente es tan amplio hablar el tema de gastronomía en Michoacán que tuvimos que dividirlo en dos, ¿no? Tomando en cuenta que vamos a hablar de los 20 imperdibles, o sea, si viajas a Michoacán, ¿qué es lo que deberías probar sí o sí para entender, ¿no?, la cultura gastronómica? No es lo único. Y de entrada sí pedimos perdón por no enumerar más emblemas, ¿no?, de lo que es el estado. Nunca. Sí, ni en platillos, bebidas, ingredientes, porque es un universo, pero igual que los otros capítulos tenemos como que resumir lo más que se pueda, ya que la cocina mexicana es infinita. Y bueno, finalmente, pues tenemos aquí un pequeño pedacito de Michoacán, que esperemos que saliendo de esta parte tengan muchísimas ganas de visitarlo. Y por supuesto de probarlo, ¿no? Claro, es lo más importante. Así que vas, amiga, con todo. Yo no sabía que me ibas a pasar la estafeta. Ajá, sí. Así de, caray. Caray, no, sí. Claro que sí. Nada más un pedacito, ¿no? Porque sí vamos a estar participando, por supuesto, las dos. Claro, como siempre, vamos a echarnos nuestra buena tertulia. Entonces, háblanos, amiga. Bien, pues voy a empezar con... Y ya me salió el pues, luego hablas de sí, Michoacán y me pues di el pues por delante. Claro, no puede faltar. Bueno, ya para sentirnos un poquito en ambiente, ¿no? Bueno, Terutzemé a todos nuestros escuchas. ¿Qué será Terutzemé? No lo sé. Es bienvenido. Suena ya trabalenguas. Ya empezamos con los trabalenguas. Ya empezamos. Así es. Bien, pues Terutzemé es bienvenido en la lengua purépecha y con eso es con lo que, bueno, quisiera iniciar. Bien, pues nuestra historia, antes de empezar a hablar de los platos ya en sí como tal, tenemos que ponernos un poquito en el contexto, como claro, ya siempre lo hemos hecho cada vez que hablamos del pozole, de los tamales, del mole. Exacto. Entonces, pues evidentemente cuando vamos a entrar a hablar de Michoacán tenemos que hablar un poquito de su historia. Entonces, esta historia, que en parte tiene sus cuestiones de verdad, también tiene su parte de ficción, según sea la fuente. Comienza en el cielo con el dios, se llama Tucapacha, perdón, ya vamos a empezar, Sí, yo lo sé. Perdón. Sí, ya teníamos el nivel 1 que era náhuatl y está cañón, la verdad sí, son lenguas bellísimas, pero sí requieren mucha práctica, ¿no? Este es nivel 3. Sí, es el avanzado. Sí. Bien. Entonces, es el dios Tucupacha, disculpen a ustedes, es Tucupacha, bien. Tucupacha tenía una esposa, que también el nombre está bien complicado, y si me equivoco, discúlpenme, es Cuerahuaperi. Órale, suena bonito. Está padre. Entonces, bueno, Tucupacha crea en un inicio una pareja de hombres, se habla que es hombre y mujer, y los crea a partir del lodo. Entonces, una vez que ya los tiene hechos, pues los ve y dice, se ven así como un poquito, como con mugrecita, ¿no? Y tierrita, entonces los manda a bañar. Y cuando los manda a bañar, pues se le deshacen. ¿Por qué? Pues porque estaban hechos de lodo. Exactamente. ¿Cómo era un dios si no lo sabía? Okay. No lo sabemos. Pero bueno, luego,
los vuelve a hacer, pero ya los hace de ceniza y de sangre divina, que bueno, se tiene por ahí la creencia de que fue de su propia sangre. Okay. Y entonces los manda a hacer con otro semidios que se llama Curiticaeri. Entonces, lo malo de estos es que no tenían coyunturas, entonces no se podían sentar ni se podían manear, entre comillas, que así es como lo menciona el autor, y entonces pues los desecha, ¿no? Okay. Entonces ya llevamos 2 intentos. Bien, ya el tercero ahora sí es creado igual de sangre divina y de ceniza, pero ya ahora sí con todas sus partes como debe de ser, ¿no? Con entonces, articulación. Es correcto. Ok. Entonces, también se habla de que en esta nueva integración lo que hace es meterle ciertos metales junto con la ceniza y la sangre, que por eso es que ahora sí ya esta tercera tercer intento ya es que ya están completos por los metales que les meten, ¿no? Supuestamente. Entonces, cuando los manda a bañar al río, ahora sí sobreviven, ya no se les deshacen. Oye, entonces, ¿y de casualidad no es cobre el metal que les metieron? Correcto. Ok, perfecto, vamos bien. Vamos muy bien, exactamente. Y entonces se dice que de ellos ya empieza el mundo como lo conoce la cosmogonía de los purépecha, que ahorita vamos a hablar por qué Tarasco y por qué purépecha, ¿no? Porque hay mucho pleito ahí de repente con el uso de las 2 palabras, pero vamos a entender ahorita por qué, ¿sale? Claro. Bien, entonces, después se habla de la intención explícita ya de los dioses para acabar con la creación que ya habían ellos iniciado, porque se dice que los hombres en esa primera tirada no tenían la capacidad de engendrar, entonces no se podían reproducir. Entonces aquí se describe que existió un diluvio, una especie de diluvio que acabó con todas las cosas, y un sobreviviente que se llamaba un tal Teupixque, perdóname, que al final hay exámenes, espero que vayan anotando. Es correcto, que también se le decía que era el guardián de los dioses, o también era llamado Tespi, que por mandato de la deidad, él se resguarda con su mujer y en una especie como de palo grande, que también dentro de la escritura se habla que podría haber sido una especie de arca. Entonces, cuando estaba yo investigando, qué chistoso. Siempre a mí este tipo de cosas me llaman muchísimo la atención y me hacen como que me rasque la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que 2 culturas, o varias, que no han tenido nunca ningún tipo de conexión ni de encuentros cercanos del tercer tipo, tengan tantas similitudes en la historia, ¿no? O sea, ¿de dónde sale todo eso? Y ahí de repente empezamos con teorías conspiranoicas, ¿no? Y empezamos y extraterrestres, exacto, y fantasmas. Es correcto. Y ya sabes, ¿no? Bien. Entonces dice que una vez que las lluvias cesaron, los sobrevivientes enviaron varias aves a ver si las aguas habían viajado. También. Se les hace exactamente similar. Sí, y claro. Entonces, pero en una primera, pues todas ellas se entretuvieron comiendo los restos de la destrucción anterior y pues ni regresaban, ¿no? Entonces, la única ave que regresa es el colibrí. Okay. A diferencia de la historia cristiana, que es la paloma, ¿no? Entonces, fue capaz de aportar las pruebas de que la tierra ya estaba lista para poblarse de nuevo, ¿no? Entonces, Teupixque y su familia cometen el pecado de encender fuego para cocinar los venados muertos que encontraban, y como castigo son golpeados en la cabeza con una calabaza y los transforman en perros. ¡Órale! Ajá. Entonces después se narra que hay una cuarta creación de los dioses donde ya echaron la bendición, ahora sí. Ya después de convertirse en tantos animales y todo. Y entonces ya ahora sí, estos hombres, esta cuarta tirada ya son los que se empiezan a multiplicar. Okay. Y bueno, para terminar de restaurar las cosas, mandaron al dios del infierno que diese orden para que de su mujer, o sea, de la mujer del dios del infierno, nacieran o vinieran todas las plantas, los árboles y demás animales que ya ahora sí están en la creación. ¡Qué súper interesante! Sí, yo creo que sí estuvo ahí un peyotazo ahí metido, amiga, porque sí está, es bien interesante, ¿no? La historia también. Sí, claro, cuando estábamos claro. platicando la de los aztecas, también estaba así súper fumada.
Bien, entonces, a esta diosa la ponen, se dice que la acuestan y que entre otras varias como semidiosas lo que hacen es que la tienen como sostenida, le abren los brazos y los pies para que ella pueda parir todas las plantas, los animales y todo, y entonces tenía la cabeza hacia el poniente y los pies hacia el oriente y un brazo al norte y el otro brazo al sur. Ajá. Y se dice que el dios del mar la tenía de la cabeza agarrada y la madre de los dioses de los pies. Uh-huh. Y entonces las otras diosas que andaban por ahí, la tenían agarrada de la parte de aquí de los, como de las axilas para que no se cayera. Y entonces, ya ahora sí, se ponen las cosas en orden, se empieza a crear todo, lo que Oye, eso suena ahora. Eso sí suena una fiesta muy, pero muy, con muchas drogas. Sí. Y luego. Harto estupefaciente, amiga. Y entonces ahora sí, por mandato del dios del cielo, sale el sol, y entonces ya todo lo que tenía que ser en el cielo se hizo, y todo lo que tenía que ser en la tierra se hace por la parte del dios del infierno. Y bueno, después de esto también se tiene por ahí, dentro de la comunicación oral, se tiene la creencia de que existieron gigantes también en esta tierra, en Michoacán, y que de estos gigantes precedieron los tarascos. Oh. Y es probable que estos prehombres, como se les llama, de grandes proporciones, puedan identificarse, o se cree que eran aquellos que no tenían las coyunturas, porque los gigantes, cuando nosotros leemos en la mitología y tal, tienen dificultad para moverse, para de lo grandes que son, exactamente. Entonces por eso se tiene la creencia que esos gigantes son la segunda tirada de hombres que hizo el dios, y que ahí se quedaron. Y que ahí se quedaron, exactamente. Entonces, bueno, aquí vamos a entender que hay dos distintivos, ¿no? Una parte son los hombres que fueron creados, que son los hombres, los prehombres y los perros, que esos fueron creados por los dioses, ¿no? Y ya después son los engendrados por la diosa, que son los animales, las plantas, la tierra, las montañas y los otros semidioses. Entonces eso es lo que entendemos, ¿sale? Sí, qué interesante. Sí, está muy interesante. Bueno, pues entonces llegamos ya a la carnita principal, que bueno, pues es Michoacán, otrora llamado Mechoacán, que significa habitantes del lugar donde abundan los peces, que por ahí traemos un plato que tiene que ver con eso. Sí. Exactamente, y bueno, pues es un estado que está ubicado en el occidente de nuestro país, en donde floreció la cultura de los tarascos. A los tarascos les vamos a llamar así cuando nos referimos a los pobladores del pasado. Ajá. Sí. Y purépechas les vamos a llamar a los que están actualmente viviendo en la zona, que todavía coexisten y que todavía su cultura está viva, y ellos se hacen llamar purépechas. De hecho entiendo, ¿no? Que la palabra puré o puré significa gente o persona. Exactamente. No, si ya vamos a entrar a ver el tema del idioma, amiga, está súper interesante. Hay varios autores ahí que lo desglosan muy, muy, muy padre. Hay de hecho un diccionario purépecha en línea, está padrísimo. Sí. Luego les vamos a poner en los extras toda la información, sí, las fuentes bibliográficas de donde sacamos que se todo pueden... chismesote. Claro. Bien. Existen evidencias de que este lugar estuvo habitado desde hace más de 10,000 años aproximadamente. Entonces es harta cultura la que tenemos ahí, muy, muy, muy vieja. Entonces, la cultura de los tarascos es famosa por existir en el contacto de la llegada de los españoles, y porque también tenían una organización política que fue muy importante. De hecho, se les llega a comparar con los mexicas en algunas cuestiones, que lo platicábamos antes de empezar a grabar. Entonces, la fuente más importante de su historia, o de donde nosotros tenemos estos saberes exactamente, es una crónica colonial que se llama La Relación de Michoacán. Este es un códice que fue escrito entre los años de 1539 y 1541, y fue escrito por Fray Jerónimo de Alcalá, por don Fray Jerónimo de Alcalá, por encomienda del primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, exactamente. Bien. Entonces, los tarascos hablan una lengua que en aquel momento se le consideraba aislada en Mesoamérica, porque no tiene nada que ver con el náhuatl, nada.
Y que pues ya platicábamos que era el náhuatl, era el idioma que se hablaba en Mesoamérica, que me decías que era como el idioma oficial, ¿no? Como hoy el inglés, pues era el idioma o la lengua que tenías que hablar para poder realizar transacciones comerciales. Exacto. Y entenderte con otros pueblos. Exactamente. Y pues no, ellos así de, no, ni más paloma, nosotros hablamos Tarasco y quítate, ¿no? Que ahí te voy. Bien. Cabe mencionar también, amiga, que la relación de Michoacán, este documento muy, muy importante, está dividido en 3 partes. Sin embargo, la primera parte está perdida. No se sabe. Por ahí la de tener algún riquillo en su colección. Pero qué triste, es que esas cosas deberían de compartirse, estudiarse. Sí. A lo mejor sí que estén en la posesión de quien tengan que estar, pero sí deberían ser estudiados, algo, exactamente, no sé. Y compartir esa información porque es nuestro pasado. Sí, es muy importante. Y es en esa primera parte donde se habla precisamente de la cosmogonía completa de los tarascos. O sea, lo que yo les platiqué ahorita y otras cosas más que ya no, por tiempo no voy a mencionar, son como destellos que se alcanzan a vislumbrar en las otras 2 partes que se mencionan, que de repente por ahí alguien en algún poema o lo que sea lo menciona, pero no es toda la información completa. Y bueno, las otras 2 partes están en el monasterio del Escorial en Madrid, España. Allá las tienen las bien. Originales. Sí, allá están bien. Y esas 2 partes estuvieron perdidas por 300 años, las encontraron. Entonces debe estar por allá esa primera, seguramente. Seguramente alguien la tiene ahí en su librero y se la anda enseñando. En su biblioteca privada. Se la anda enseñando a alguien ya en la borrachera, ¿no? Así de, mira, aquí yo tengo la relación de Michoacán. Bien, entonces, ahora, el pueblo tarasco está conformado por un linaje que se llama Huacusecha. Bueno, yo lo pronunciaba mal porque allá en mi tierra hay una calle que se llama Circuito Huacusecha y yo lo pronunciaba así, Huacusecha, pero ya después vi que no, que es Huacusecha. Entonces, bueno, está bien, para eso estamos aquí, para ilustrarnos también nosotros, ¿no? Sí. ¿Y qué crees, amiga? Que su tótem principal es un águila. Qué interesante. ¿Cómo ves? Ahí viene muy parecido al mexica. Exactamente. Sí. Y bueno, de este linaje, se va a suceder el llamado Cazonsi, que es el máximo gobernante siempre que van a tener ellos, y se sucede cada que se muere el que está en turno, ¿no? Y bueno, el dios principal que vamos a nosotros a escuchar mucho es se llama Tirepeme Curicahueri. Ok. Qué bonito. Y este muchachón es hijo de Tacupacha y de la otra diosa que es Cuerahuaperi. Okay. Ellos son pareja y pues de ahí nace Curicahueri. Y bueno, se dice que Curicahueri llega al monte, se llama Viruguarapeo, que está en Zacapú, que es una región allá, y que ahí funda el linaje de Ireticateme, que se llama. Y que esto significa el que junta a los pueblos. Y de este linaje es del donde va a llegar a la cuenca del lago de Pátzcuaro y que va a conquistar a la población que ahí residía en ese entonces. Y de ahí nacen realmente los tarascos, como los conocemos pues ahora hoy en día, ¿no? Entonces, existe una epopeya muy, muy, muy larga, pero muy interesante de la historia de los Huacusecha. De hecho, hay escritores que la han comparado con, por ejemplo, la historia de Gilgamesh, o con la Ilíada y la Odisea. Así de fregona está la historia. Wow. Por la complejidad de los personajes que aparecen, de los viajes que hacen, de las ciudades, de lo que cuentan. Las aventuras. Exactamente. Pero bueno, entonces, ya lo que hacen cuando ya llegan a la cuenca del lago de Pátzcuaro, se funda el señorío más importante, que va a incluir 3 lugares diferentes, que es Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Iguazio, ¿sale? Que es también donde encontramos, en Tzintzuntzan y en Iguazio encontramos las yácatas más importantes, o los basamentos piramidales de los vestigios de esta cultura. Y bien, en esta sociedad van a existir 2 clases sociales: los Angamencha, que son la alcurnia, los fifí. Exacto. Y los purépecha, que es la gente común, que de ahí es donde va a derivar el nombre, ¿no? Que conocemos hoy en día.
Y bueno, ellos tenían un modo de producción tributaria, entonces al igual que los mexicas, por eso se llama imperio también, ¿no? Imperio Tarasco. Exactamente, y eran bien fregones, porque ahí en ese mismo espacio geográfico, unos más hacia la parte de la costa y otros más hacia la parte del norte, pero bueno, ahí había matlatzincas, pirindas, otomíes, mazahuas, chichimecas, tecos, otros que se llamaban xotliatzincas, y a todos esos el Imperio Tarasco los dominaba, los absorbió. Exactamente, y les cobraba tributo. Claro, era la forma de manutención, de mantener el imperio. Exactamente. Entonces, bueno, pues los tarascos se les imponen, y otra cosa importante por lo que se les conoce y que después esto va a derivar en temas de artesanías, es que los tarascos manejaban muy bien la metalurgia. Y el más importante, pues, era el cobre. De hecho, eran los únicos, entiendo yo, sí, ya en tal manejo, sobre todo en un inicio de ese descubrimiento de todo lo que era Mesoamérica. Sí, de hecho, las lanzas... En el tema del cobre. Exacto, las lanzas y las hoz para para llevar el tema de la agricultura ya eran hechas de cobre. Los cascabeles, que de hecho era una de las cosas por las cuales el Imperio Mexica realizaba comercio con ellos. Ajá. Y un cascabel, dependiendo del tamaño, podían tardarse hasta un mes en su confección. Exactamente. Un artesano, sí. Pues ahí te va. En 1942, cuando llega Hernán Cortés, ya el Imperio Tarasco tenía de entre 700,000 a 1,300,000 habitantes, wow, nomás para que te des un quemón. O sea, era muy, muy grande, ¿sí? Bien. Es importante también mencionar que ellos tenían un ritual de fumar pipa, de fumar tabaco. Ajá. Entonces, ahí lo traes, amiga. Sí, lo traigo y lo voy a poner en los extras. Encontré un joven guapísimo. Hay un chico, nada más que se me pasó a anotar el nombre, pero en los extras lo vamos a poner en los extras, anotar, claro. Del autor de este dibujo. Él se dedica a dibujar de acuerdo a lo que se menciona en códices o en distintas escritos y demás, cómo eran físicamente y las indumentarias y todo de las culturas precolombinas en México. Él las dibuja. Entonces encontré un dibujo que tiene de un tarasco, pero de los que eran del alto linaje, que eran y se ve bien guapo. Sí, se parece mucho, ¿sabes cómo? Ahorita que estábamos revisando a estas culturas que estaban en Estados Unidos, que son como los indios Sioux y así, los que cortaban así la parte de la cabeza de arriba, ¿cómo se llama? Rapados. Ándale. Se parecen bastante. A mí lo que me llama la atención es el color de su piel, ¿no? Que sí, es también cobrizo. Sí, no se parece mucho a la parte de los aztecas, sí se difieren. Ni a los mayas ni a los huastecos. No, por eso digo, ya vas a empezar a teorizar, ¿no? Puede ser que hayan bajado de aquella parte del norte, ¿no? Por eso traen ese tipo de rasgos, ¿no? Bueno, así rápidamente nada más les voy a comentar que ellos utilizaban el besote que llevan aquí en la parte de abajo del labio, que era lo que los diferenciaba de la gente común, era eso, ¿no? Entonces es besote de oro y turquesa. La guirnalda que llevan en la parte de la cabeza, que es de una hoja que se llama niurite. Ah, sí, que hay un atole. Ajá, esa hoja ellos la utilizaban para hacerse infusiones. Note, infusiones. Muy bien, tú sí aprendiste. Cuando lo estaba redactando, te acordaste, me acordé, dije, es una infusión, porque en el texto decía té, ¿no? Pero dije, ya aprendiste. No, es una infusión sí. Exacto. Y también se tenía la creencia de que era medicinal, y con él también se trataban varios temas de medicina, ¿sale? Bien, y pues nada, en la crónica de Diego Durán de 1476, nada más ya por último se menciona que el último cazón sí que existió, se llamaba Sisipandacuari. Dios. Él fue el que derrota a Tzayacatl, que es de la parte de los mexicas. De los mexicas, porque es bien sabido que los mexicas querían derrotar al imperio de los purépechas. De hecho, sí es importante, ¿no?, mencionar justamente en esta periodización de Mesoamérica, ambos imperios son contemporáneos, sí, o sea, están ya en el posclásico, justo
antes de la conquista de los españoles. Es correcto. Y ya el último, de hecho estábamos también comentando que si no hubieran llegado Hernán Cortés, ya el imperio de los Purépecha ya iba sobre, y ya estaba a 100 leguas, me parece, de llegar Aztlán, y se los iban, o sea, ya iban a Tenochtitlan, ya iban con todo sobre ellos porque ya los traían hasta aquí, y pues es que sí eran rivales, o sea, en poderío, sí, yo creo que sí se medían uno al otro, la verdad, y eso mucho en la historia no se menciona tanto, o sea, como que de verdad los tarascos quedaron un poco relegados en la historia, pero son bien importantes para la parte de la historia. Yo creo que también es por lo mismo de las pocas referencias, o estudios o análisis que se han hecho justamente de ellos, ¿no? Y bueno, pues ya el último Cansanci lo que hace es, en lugar de pelearse con los españoles, decide rendirse, porque ya también ellos, dentro de su creencia, ellos tenían mucho esta idea de que había sueños que se te daban, o cosas que veías que a lo mejor te vaticinaban como algo, como augurios, y entonces tuvieron ellos se les vaticina que iban a llegar unos seres nuevos que no existían en esta zona, extranjeros, y que pues no tanto extranjeros, pero para los tarascos también es importante mencionar que para ellos el cambio o algo nuevo era como el inicio de una nueva era, y no le tenían miedo, al contrario, las abrazaban y evolucionaban de esas nuevas eras. Entonces, sí, estaban en el entendido de que iba a llegar un cambio y de que tenían que o aceptar ese cambio, o que si no lo hacían, estaban en claro en que iban a sufrir, les iban a matar a la gente, se iban a quedar pues probablemente extintos, etcétera. Entonces, para continuar la ley con de la vida, linaje, ¿no? Al final de cuentas deciden, pues órale, te adaptas, nos adaptamos, y entonces se le rinden a los españoles, y pues ahí es donde ya comienza ahora sí el tema de la colonización para esa parte del estado, ¿no? Y pues hasta aquí mi participación, maestra. Yo nada más sumaría que actualmente existen 22 municipios en Michoacán. Sí. Que precisamente tienen esta cuestión de descendencia directa con los tarascos, ¿no? Es correcto. Todavía encontramos muchas poblaciones donde sí es totalmente directo el linaje, o sea, no hay tema de que haya mezcla con español, no la hay. Y eso es bien padre. Qué interesante. Y bueno, los 22 municipios, yo encontré, por ejemplo, ahí tú me dirás si estoy bien, diciéndolos bien. Está Cueneo, Charapan, Cherán, Chilchota, Herón Garícuaro, Los Reyes, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiru, Paracho, Pátzcuaro, Peribán, Quiroga, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tzintzuntzan, Uruapan, Zacapu y Siracuaretiro. Casi la libro. Siracuaretiro. Sí. Dios, esto está como trabalenguas. Pero qué bonitos nombres, la verdad. Sí. Sí. Y y bien, pues eso nos da justamente ya lugar para empezar a hablar de lo que no puedes perder, ¿no? Lo que no puedes dejar de comer si visitas Michoacán. Y entonces vamos a empezar en una especie de nombramiento del número 20 al primero, ¿te late? Va, me late. Pero sí vamos a hacer la aclaración de que no es que sea uno más importante que otro. O sea, el número uno, exactamente. El número, pero no tiene nada que ver con que sea más el orden, uno que exactamente. El otro, claro. El orden no tiene que ver con la importancia o con la jerarquía. Todos son importantes. Algunos son platillos o bebidas que han surgido ya en una época contemporánea. Recordemos que esta cuestión de la cocina regional se va dando a partir de justamente el mestizaje y de todo lo que va a haber en luchas armadas en México durante el siglo XIX, y se van a consolidar las cocinas regionales en el siglo XX. Entonces, hay comidas que obviamente ya nosotros visualizamos como propias, con cierta identidad o personalidad de la cocina michoacana, unas que por supuesto son prehispánicas,
otras que se van a dar durante el mestizaje, ¿no? En la colonia, y otras más que van a ir evolucionando incluso hasta lo que es la cocina contemporánea. Claro. ¿No? Y entonces vamos a empezar con el número 20. ¿Qué tenemos en el número 20? Los atoles. Y bueno, correcto, amiga. Hablar de Michoacán, para mí, es hablar de atoles. Es una amplísima variedad la que tiene el estado, que no podrían creerlo. De hecho, Michoacán es una tierra muy fértil. Tiene mucha agua. No por nada se le llamó justamente este lugar del pescado, de los pescadores, porque había muchos cuerpos de agua de donde se podían sacar. Incluso hay peces endémicos. Sí, ¿no? Como el pescado blanco. Como el pescado blanco, que vamos a hablar justamente de él. Es correcto. O el achoque, ¿no? Pero tenemos otros tantos, tenemos por ejemplo el bagre, los charales, que también se ocupan dentro de su gastronomía, por supuesto. También la tortuga, ¿no? La tortuga también forma parte de su gastronomía y por ejemplo de ella no vamos a hablar, ¿no? Sobre todo porque ya están protegidas. Es que más bien era. estaba catalogada dentro de su gastronomía cotidiana. Obviamente con el paso del tiempo, pues ya no, ya por la protección y todo, pues obviamente sí ya no se consume. Y que ahorita vamos a platicar también de qué pasa también con el pescado blanco de Pátzcuaro. Así es. Y bueno, hablar de atoles y de Michoacán identifica a una enorme diversidad que va desde los atoles que se toman calientes, algunos que se pueden tomar incluso fríos o al tiempo, unos que son salados, otros que son dulces, otros incluso que son fermentados, ¿no? Y que tienen un sabor ácido. Entonces hay atoles ceremoniales, atoles para desayuno, atoles para acompañar la comida, atoles que se dan exclusivamente en Día de Muertos, ¿no? Y que tienen que ver con rituales también. Entonces el atole acompaña todas las comidas en Michoacán y en todos los municipios se va a encontrar. El atole más, digamos, que pueden encontrar en todos lados, incluyendo ya otros estados de México, es el atole blanco, que allá se le llama el atole Puskwa, ¿sí? Y es uno de los básicos, ¿no? Es un atole que lleva la masa de maíz nixtamalizado o desleído y que muchas veces se le agrega sal o se deja neutral. Normalmente se le deja neutral, al menos allá en mi tierra, porque es esta neutralidad lo que hace es ayudar precisamente a acompañar otros platillos muy dulces o muy condimentados, ¿no? Exactamente. Es como el vino blanco, amiga. Ok. Y bueno, de ahí también tenemos un atole muy representativo que es el atole de chaqueta o prieto. Que ese, por ejemplo, se tienen que quemar los pelos de elotes. Se tuestan hasta dejarlos negros y se les agrega, se hace con maíz prieto, con piloncillo y cascarilla de cacao que también se tuesta. Entonces, cuando tú lo ves, dices, ay Dios, no, lo que ves es un atole justamente negro o prieto. Por eso se le llama así. Pero tiene pues todo su carácter, ¿no? Y también hay, por ejemplo, el atole de higo, el de durazno, de nopal, de guayaba, de fresa, jamaica, zarzamora, almendra, canela, tamarindo, melón, de changungas, que es el nanche, el famoso enurité que hablabas, ¿no? Que es la planta medicinal. Entonces es un atole que se asocia a enfermos. Y para curarte, ¿no? También hay uno que le llaman de grano. Ese está hecho con elote y se sirve con chile y limón. Y también hay de haba, de garbanzo, de chícharo, de caña, de aguamiel, de cerezas, de vainilla, un atole hecho de flores en San Juan, uno de tuna de cerro, de maíz colorado, de cacahuate, de ceniza, de fresa, hay otro que le llaman sharikata o jaricata, no sé cómo se diga. Creo que es como si fuera jota. Jaricata, entonces, que es un maíz fermentado, que era el que les decía, ¿no? Es un maíz fermentado que lleva salsa de chile guajillo, entonces imagínense, ¿no? Y es un atole. Y tenemos también el tokeri, que es uno hecho a base de elote y salsa de chile. También hay de pinole, de arroz de coco y un enorme etcétera, porque de verdad, de atoles tendrías que tomar, yo creo, uno distinto durante todo el año y no terminas. Tan solo por todas estas frutas, vegetales que se cultivan en la región y que incluso su combinación dan cosas bien interesantes. Es tan importante el atole en Michoacán que se realiza una festividad, una fiesta, ¿no? Del atole, un festival, la Feria del Atole, en Tarécuato.
Este festival se da anual en el municipio de Tangamandapio, que es de donde es Jaimito el cartero. del occidente de Michoacán. Y correcto. se realiza los sábados por la noche previo al Domingo de Ramos de cada año. Entonces, si usted quiere probar los atoles, pues obviamente los invitamos a que vayan a la Feria del Atole, que se realiza justamente allí en Michoacán. La palabra atole hay que recordar que significa agua en movimiento. Y finalmente es una bebida que le tienes que estar moviendo para que justamente en la parte de abajo no se asiente y no se pegue y no se queme. Exactamente, ¿no? Y bueno, el atole, su fórmula es comenzar con agua desleída. Bueno, hay una parte del agua que se pone en cocción. Si va a ser dulce, se le agrega el piloncillo, el azúcar o lo que vayas a utilizar como edulcorante. Y por otro lado tienes la masa de maíz desleído en agua que se va a ir agregando después, ¿no? ¿Qué significa desleído? Desleída significa que lo deshaces dentro, ¿no? Y entonces queda una consistencia como viscosa, como muy espesa, que va en crudo en ese momento, pero al momento de hacer contacto con el agua, de moverla y de tener el calor, vas a hacer una cosa maravillosa, ¿no? Lo vas a transformar en atole. Es como un espesante, ¿no? Y lo vas a cocer, al final de cuentas, no lo vas a comer crudo. Y bueno, es un alimento sumamente, bueno, para algunos es alimento, para algunos son bebida, es muy nutritivo. De hecho, hay mucha gente con el atole, es todo su desayuno y se va así al campo, se va a pescar, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, antiguamente, no sé todavía se haga, pero por ejemplo las mujeres que se quedaban sin leche cuando estaban recién paridas, el atole se le podía dar al recién nacido y fungía como leche. Y también a la dama, ¿no? A la señora, para que te baje la leche, para que tengas atolito. leche, para los enfermos, para los rituales, ¿no? Tanto en esta cuestión ya de sincretismos que hay entre las religiones y lo que era la época prehispánica y su cosmogonía, ¿no? Entonces, el atole, insisto, es un alimento, es un ritual, significa también fiesta, está asociado a las fiestas, los vas a encontrar en bautizos, los vas a encontrar en las bodas, en las fiestas del santo patrono. Exactamente. ¿No? En el altar de muertos, por supuesto, es una de las cosas. El velorio, exactamente. No, es que y así nos vamos, mucho, ¿no? Sí. Y así nos vamos. Y bueno, actualmente el atole es tan diverso que tú puedes jugar con los ingredientes. Ahora no nada más lo haces con maíz, le puedes cambiar, por ejemplo, y hacerlo de trigo, hacerlo de garbanzo o hacerlo de cualquier otra leguminosa o cereal. También puedes jugar con lo que son las féculas. Puedes agregarle, si no vas a agregar maíz, puedes ocupar fécula de maíz o puedes ocupar fécula de papa o cualquier otro espesante. Y también puedes ocupar leche o agua o las dos para hacerlo todavía mucho más rico y nutritivo. Y también, como decíamos, ¿no? Lo puedes encontrar en la cuestión de sabores, también hay una diversidad impresionante. Se puede hacer de cualquier cosa. De cualquier cosa, mientras sepas la fórmula, ya está todo listo, ¿no? Y la verdad es que de los atoles yo más ricos que he probado en la República Mexicana, justamente para mí, el primer lugar es Michoacán. No hay atole en otro lado, por lo menos hasta el día de hoy que haya probado, como el de Michoacán, así de... Es un orgasmo culinario, ¿no? No, y hasta el comercial, ¿no? Porque obviamente cuando lo consumes en la calle, así en tu diario vivir, pues está hecho con lo más barato, porque pues para que rinda, ¿no? Y todo. Pero en Michoacán hasta el de a pie está bueno. Sí, claro, y en Tarecuato, por ejemplo, y en pueblos alrededor piensan que el atole es una cosa seria. Si la mujer no lo sabe hacer, no se le pega, no te puedes casar. O si ya estaba casada, la regresan a su casa a aprender. ¿Sí? Y ya que aprendes, regresa. ¿Cómo ves? No, hombre, qué cosa, ¿no? Entonces el atole es la prueba. Es algo que tienes sí o sí que probar en Michoacán. Claro. Y bueno, no sé si tengas algo más que decir del atole, amiga, que se nos esté yendo. No, nada más, en mi familia, mi abuela hacía un atole, pero lo hacía de tal manera en una cazuela de cobre que le llamábamos el temblorín. Que era un atole pero ya muy espeso. Como de gelatina. Parecido a una gelatina. Es que no te sé describir la textura, porque sí es medio gelatinoso, pero al final sabe a atole. Ajá. Es como la consistencia de un caldo que se mete al refrigerador. Sí, pero ¿cómo tiembla? Sí, no, o sea, sí con esa textura, con esa dureza de que se pone así como gelatinoso.
pero cuando lo pruebas es como si estuvieras... No sabe a gelatina, sabe a... No, es un atole, o sea, te sabe a leche, te sabe al espeso del maíz, ¿no? Ay, o sea, qué rico. Y o sea, ese no te lo tomas, te lo comes, o sea, con cuchara, te lo dan así en un platito. Mira nomás, qué interesante. Y frío, o sea, caliente, decía mi abuela que no lo podíamos comer porque nos empachábamos. Y sí, yo una vez me enfermé del estómago por dragona, porque yo dije, ya lo había terminado, y yo así de, pues sí, es suyo, ya voy, ya estoy que me muero, porque se aventaba todo el día haciéndolo. Así cuando la veíamos que prendía los leños y todo y que ponía el caso, ya sabíamos que iba a ser el temblorín, entonces, órale, ahí estábamos todos esperando, ¿no? Y caliente, pues te quemabas la boca y todo, pero pues te valía gorro, ¿no? Pero ya frío, es una cosa deliciosa, deliciosa. Órale, pues ya me tendrás que llevar a probar el temblorín. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y ahora vamos con el número 19. El número 19 es la charanda. Y bueno. Ay, amiga, se me hizo agua la boca. Ay, borrachita. No lo puedo evitar, amiga. Y bueno, la charanda viene del purépecha tierra roja o colorada. Y alude al cerro de la charanda. La caña empleada crece varios metros sobre el nivel del mar. Y curiosamente, bueno, tenemos muchos aguardientes hechos a base de caña. Que se dan en otros países incluso, ¿no? Dentro de las Antillas, por ejemplo, es algo muy común. Allá lo llaman ron, igual el que se produce aquí en México. Sin embargo, la caña de Michoacán, por la altura, por el tipo de suelo y por el agua con la cual ¿cómo se llama? Se nutre, tiene un sabor muy particular. De hecho, las mismas gentes que pueblan estos lugares dicen que la caña es más dulce. Sí, y entonces cuando realizan el aguardiente sabe, ¿no? Te recuerda esa cuestión dulce, aunque sea un aguardiente, y alcanza incluso un porcentaje alcohólico muy alto que tienen que diluir por el azúcar. Exactamente. De hecho, el agua de Michoacán se le llama que es menos dura que la de otros estados de la República, como que tiene menos sales minerales y es un poquito como más dulce. Correcto. Hecho, no sé si platicábamos en alguna ocasión que, por ejemplo, crece más el cabello con ese agua menos dura, porque se mientras más sales se te cae, ¿no? Sí, claro. Y de hecho también en la primera destilada de la charanda, si tú la pruebas así, como recién sale la primera ciego, caliente, no, de verdad, le das 2 tragos y te caes del lado de la borrachera que y te quedas ciego. Pues mira, yo nunca vi que ya estaba ciega, pero te da una diarrea de verdad pues del grado alcohólico que tiene, Dios mío. Exactamente. ¿Cómo te atreves, por favor? Pero es que se usa mucho, o sea, que vas y te dicen que como que sale así la primera, que la pruebes. Sí, que está por arriba del 70%. Sí, es una cosa tremenda. Y, por ejemplo, no se sabe en qué momento comenzó a producirse. Obviamente es mucho después del arribo de los españoles, porque recuerden que la caña de azúcar, los esclavos que la van a trabajar, el alambique que llega, ¿no? La barrica. Exactamente, la barrica en donde justamente se pone a reposar. Pues todo eso llega con los españoles. Y como insistimos, no es un ron, se llama charanda porque también tiene sus propias características especiales, ¿no? Que le dan identidad. Lo que sí se sabe es que ya en las faldas del cerro, después de la llegada de los españoles, pues se hacía con alambique una especie de aguardiente que ellos llamaban chinguirito y que ellos ya consumían, incluso los esclavos negros. Y para el siglo XIX va a ser como muy común, ¿no? De hecho, se iba para allá para poderlo conseguir y poderlo tomar. Y fue Cleofas Murguía Riera de Uruapan quien monta la primera fábrica y cuyo producto va a llamar charanda. Otros productores, pues, lo van a seguir porque comienza a tomar bastante fama y a venderlo muy bien. Y entonces, ya como unión, como conjunto, no es que sea una cooperativa, pero digamos que la fuerza los hace, el juntarse los hace más fuertes, y a partir de ahí, pues ya se empieza a comercializar hasta el centro de Michoacán. Se realiza a diferencia de, por ejemplo, el ron,
y de otros aguardientes, aquí lo que se ocupa es el 50% es jugo de caña y el otro 50% es melaza, ¿no? Es el azúcar ya en un proceso trabajado. Sí. Se deja fermentar 3 días y después se destila 2 veces, porque en esta primera destilación, como tú dices, está por los cielos. Es la muerte. Sí, no sé cómo no te quedaste ciega. O a lo mejor por eso usas lentes. O usabas lentes. Yo usaba desde antes de probarla. Y bueno. Más bien ahí me curé, amiga. Y fíjense, después de esta segunda destilación, que es lo que se me hizo sumamente interesante, normalmente se destila 2 veces para bajar el grado alcohólico. Entonces imagínese usted que después de la segunda destilación llega al 70% de alcohol. Entonces estamos hablando de un porcentaje altísimo. Y por eso hay que diluirla con agua destilada. Lo que hace que también sobresalgan los sabores dulces y poderlo bajar a 35 grados alcohólicos más o menos, que es lo que se requiere, como se han puesto de acuerdo los productores, para poder justamente envasarlo. Esto se deja fermentar en barricas de roble o encino. Y por fortuna, al igual que otras bebidas de México, ya tienen la denominación de origen, en este caso la charanda, desde el 14 de febrero del 2001. Esta denominación incluye a los municipios de Ario, Cotija, Gabriel Zamora, Nuevo Parangaricutiru, Nuevo Urecho, Peribán, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámaro, Tancítaro, Tangancícuaro, Taretán, Tocumbo, Tareta, Tocumo, Turicato, Uruapan y Siracuaretiro. Esa me cuesta. Siracuaretiro. Ajá. Y vale la pena recordar que Michoacán también posee no solamente esta denominación de origen, que es única para ellos, también posee una parte de lo que es el mezcal, con 29 municipios, y del tequila, con otros 29 municipios. Entonces, la charanda, sí o sí, es otra de las cosas que se deben probar en su visita a Michoacán. Y actualmente ya existen mixólogos que están jugando con esta bebida y otras bebidas para hacer cosas extraordinarias, ¿no? Que te llenan los sentidos. Hijo, es que sí, en cuestión de mixología combina muy bien con muchas otras, con muchos otros insumos. Por ejemplo, yo he probado, mira, hasta se me hizo agua en la boca, no puede ser. Ay, amiga, qué borracha. Con aguacate, amiga. Seguro. Con una bebida con aguacate y que lleva charanda. Que también distingue a Michoacán. Es correcto. Y a otros estados. Y aquello estados. o sea, sales al aire y no sabes cómo te llamas, amiga. Bueno, pues sí. Pero pues eso alguna vez lo tiene uno que vivir, ¿no? Aunque sea una vez. Sí, bien, bueno, a mí me han contado, la verdad es que no lo sé. Y bueno, vamos para el número 18. Ay, amiga, los chonguitos zamoranos, ¿no? Que es un postre también muy particular de Michoacán. Pero sí es más como virreinal, ¿no? Sí, claro, y obviamente si te gustan los postres, tienes que probarlo, a fuerza. Igual que los buñuelos que no vienen en nuestra lista, que es algo también importante en Michoacán. Serían los 100 imperdibles de Michoacán. Sí, exacto. Pero bueno, finalmente metemos aquí en los chongos zamoranos. Obviamente vienen de Zamora, claro, por eso su nombre. Y se le llama chongos porque al cuajar la leche, se hacen como unos listones, como chinos, como este chongo que nos hacemos justamente. Cuajos les llaman, ¿no? Les cuajos, exactamente. Y entonces como quedan así como, pues sí, como abultados, por eso se les llama chongos. Y estos chongos se dan al cuajar la leche y por eso se llama. ¿Cómo se cuaja la leche, amiga? Se le pone cuajo. O limón, ¿no? También, bueno, yo también puede ser. Sí, hay con cualquier ácido que tengas, pero por ejemplo el cuajo, aquel que proviene de los estómagos de los animales, es mucho más rápido realizarlo. Si no lo tienes. Y se hace más bonito. Pues con limón. Se hace más bonito. Con el limón como que se despedaza un poco más. Sí, con vinagre también. Exacto, sí. Pero bueno, también van tomando distintos sabores. Entonces, esta leche cuajada se cocina, se deja enfriar y posteriormente se sumerge en almíbar de azúcar morena con agua y canela. Y se sirven fríos. Y bueno, hoy hasta los podemos encontrar en lata. Ya ni siquiera tenemos que ir a Michoacán, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tienen que viajar incluso a Zamora a probarlos, ¿no? Y bueno, cuenta la leyenda que una joven despistada en la época colonial agregó cuajo y azúcar en la leche sin pensarlo. O sea, tenía que hacer queso.
porque para eso se hacen los cuajos. Exacto. O sea, la leche se le agregaba al cuajo, de ahí tú desprendías, colabas, te quedabas únicamente con esta parte del cuajo, y luego la mezclabas, ¿no? La rompías, le agregabas sal, o ya le vas agregando otras cosas para tener cierta personalidad, ¿no? O sabores, y luego lo dejas incluso madurar o lo forras con algunas cosas. En este caso cuenta la leyenda que esta mujer pues se le fue, y entonces en vez de nada más echarle cuajo, le echó azúcar. Ajá. Y lo echó a perder, pero en realidad no lo echó a perder porque lo que logró fue un postre. Hizo una cosa nueva, y a partir de entonces, y de esta fórmula, nacieron los chongos zamoranos. Qué rico, amiga. Sí, y bueno, ahora vamos con el número 17. Otro de los imperdibles de Michoacán. Ese es mi favorito, por mucho es mi favorito, pero así lo amo, lo idolatro cada vez que voy a hacer. Los tamales. Sí, amiga, pero en su variante. Híjola. Y es que hablar de tamales también en Michoacán es como hablar de atoles. Tienen una infinidad de tamales que no terminamos. Y aparte, cada familia le va metiendo cosas distintas, ¿no? Sí. Hay ya habíamos hablado en un programa de los tamales, justamente los favoritos de Michoacán, en donde habíamos tocado las corundas, ¿no? Y habíamos dicho que, a diferencia de otros tamales de la República Mexicana, las corundas las puedes encontrar incluso de ceniza, que es el nixtamal, se realiza con la ceniza, y eso confiere también una textura y un sabor particular. También estas corundas pueden rellenarse con carne o dejarlas solas a secas, porque acompañan otros platillos como el churipo, que vamos a hablar en unos momentos más. Y también tenemos, por ejemplo, corundas vegetarianas, ¿no? Que también tienen puras verduras. Tenemos las jahuacatas, que son corundas con una capa de frijol que van cocinados, y que por lo tanto cuando tú te los comes pues están muy bonitas, porque ves justamente las dos capitas, ¿no? Una es del maíz nixtamalizado y la otra es del frijol que va cocinado con chile, guajillo y sal. Y algo también muy interesante en las corundas es que tú las puedes encontrar de 3, de 5 y hasta de 7 picos. Eso sí, para mí es así como ¡wow! No, y las hacen con una facilidad y las envuelven con una facilidad, por ejemplo, en a mí me fascina, sí, me fascina verlas. Pero así en un ratitito, de verdad, y uno ahí está, y se me salió de este lado, ahí me metí en la hoja. Y ella es de volada, no, es que es tremendo. Hay otras, por ejemplo, jahuacatas, que están hechas a base de harina de trigo. Estas no tienen sabor a propósito, porque sirven para acompañar atoles como el de zarzamora o tamarindo, que tienden a ser ácidos, ¿no? Y con eso equilibran justamente los sabores. Delicioso el atole de tamarindo. Ay, amiga, terminando de grabar, nos vamos a cenar, ¿no? Pero ¿dónde vamos a encontrar esos atoles? Aquí no hay, aquí hay de otros atoles. Amiga. Y bien, bueno, después de las corundas nos vamos a echar un clavado en los uchepos, porque también hablamos en el programa de los tamales que los uchepos era un clásico. De tierra caliente. De Michoacán, ¿no? A diferencia de otros tamales, se hace con maíz tierno. Exacto. Recién. Queda un color así blanquito, ¿no? Y puede utilizarse con leche, por ejemplo. Se puede quedar neutral, o puede utilizarse azúcar para poderlo endulzar. A diferencia de otros tamales, lleva la hoja de tamal que cubre la mazorca, pero sin estar seca. No, es verde. Es fresco, verde. Eso también le confiere un sabor particular. Y normalmente también las puedes comer con crema, con queso y con salsa. Y bueno, cuando el maíz está viejo, se muele, y esta es la que normalmente se usa para agregar leche y azúcar y hacerlo ya en forma dulce. Dentro del repertorio de tamales de Michoacán también encontramos los de zarzamora, los tamales canarios, que son los de harina de arroz con crema pastelera y semillas por dentro y pasitas, que son una cosa deliciosa, que nacen en la época conventual y que obviamente ya es un tema de mestizaje, o sea, ¿qué más podemos ver, no? Es un tamal, pero está utilizando ingredientes de Asia y está utilizando ingredientes traídos de España, con técnicas prehispánicas, y finalmente, lleva bases de cocina francesa también, y es una cosa maravillosa. O sea, cuando tú lo pruebas no das crédito que eso pueda hacer, esa mezcolanza haya logrado eso. Eso que te comes, son como el aire. Y por ejemplo, eso lo vamos a ver en los extras, ¿no? Sí, en los extras, bueno, eso ya en el último episodio les vamos a platicar qué es lo que estamos preparando. También es una sorpresa para nuestros escuchas, para nuestros barrocos, que ya dijimos que están aquí acompañándonos siempre.
pero les tenemos muchas sorpresas. La verdad es que sí estamos muy preocupadas por llevarles un contenido de calidad y que sea interesante, ¿no? Y que de verdad aprendan y que se lleven este conocimiento a su casa y que lo puedan compartir también con su familia. Y bueno, entonces, otro tamalito es, por ejemplo, el chapata, que lleva maíz seco molido con levadura y azúcar. Ese parece pan. A mí me impresiona. De hecho, se le llama también en algunos lugares tamal de miga. Y tú lo abres y dices, parece el relleno del bolillo. Es una cosa bien interesante. Sí, pero no, o sea, sí parece pan, pero no tiene la textura, está como... Es una cosa muy extraña. Sí, porque... No sé definirla. No, pero bien interesante. No está seco. Por eso es lo que, o sea, sí parece pan, pero cuando lo tocas y lo llevas a la boca, está húmedo. Pero sí, no mucho. Y lo cubren hojas de maíz y todo. Entonces, rico. Estas mezcolanzas que decimos que no se quedaron únicamente con la cuestión prehispánica, sino que han ido evolucionando, se le han ido sumando ingredientes y otras técnicas, pues han hecho cosas maravillosas, ¿no? Maravillosas. También tenemos un tamal típico en Michoacán, que es el tamal de chía, que lo rellenan con semillitas de chía. Y en Michoacán hay una larga trayectoria de ocupar hojas de maíz verde, de la milpa, hojas de maíz verde que cubre la mazorca, hojas de carrizo, hojas de totomostle, también de papatla y de plátano. Y pues bueno, si viajan a Michoacán, por supuesto, tienen que comer tamales. Y los encuentras en cualquier parte. Ah, sí, igual en el mercado, en las esquinas. Las señoras te los venden en las esquinas, o sea, los encuentras en todos lados. Es como la guajolota en la Ciudad de México. Haz de cuenta. Y es un excelente desayuno. Y los atoles, ¿no? Sí, es la corunda, el atole y los tamales. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Las corundas obviamente son prehispánicas, los tamales, los atoles también. Entonces ya estamos hablando de dos que son básicos y que eran básicos en la alimentación prehispánica. Y ahora vamos también a lo que es un siguiente platillo que para mí es sumamente interesante. Es un espacio especial dentro de la gastronomía mexicana que solamente tiene Michoacán y que es un pariente del mole. Y discúlpame, me cuesta un chorro de trabajo ese acento. Ahí te va, yo te la digo, ¿no? Ahorita. Se llaman atapacuas. Atapacuas, ¿no? Que luego les digo atapacuas, ay, no sé, me cuesta mucho trabajo. Atapacua, y algún día lo voy a lograr, yo lo sé, con ese amor que le tengo a México. Atapacua. Y bueno, la tapacua también para los purépechas significa salsa. Es correcto. O salsa manjar. Espesa, ¿no? Salsa sí, espesa. Salsa o manjar. Y también para ellos significa algo que se unta. Y que lleva en su confección masa de maíz. Normalmente se hace una especie de salsa que lleva chiles secos o chiles frescos, y que lleva tomate, cilantro, otras hierbas, que puede ser, por ejemplo, la hierbabuena, que también puede estar confeccionado para verdura o para carne. Sí, depende. Exactamente. Y que normalmente se come justamente en esta franja de lo que es la región de los municipios purépechas, es donde las podemos encontrar. Exactamente. Y bueno, Paracho y alrededores también, por lo tanto, es primo del mole, que era lo que yo decía, ¿no? A diferencia de estos moles, salsas que ya vimos que tienen su confección bien especial, que llevan semillas, que llevan manteca, que llevan chiles, ¿no? En el caso de la tapacua, ¿no? Eso es lo básico, que a fuerza debe llevar esa masa de maíz que se deslíe también dentro de esa salsa y que le confiere sabor y consistencia particular. Y esta atapacua, su diversidad es impresionante, igual que el mole, se come con o sin proteína, con o sin vegetales, dentro de tamales, como se le puede acompañar con arroz, exactamente, como puede ser un plato alternativo a otros que se van a estar sirviendo dentro de la mesa. Puedes encontrarlo de quelites, de hongos, de flores, de pescado blanco, charales, nopales, cebolla, de res, de pollo, de cerdo, de venado, de insectos, de calabaza, de raíz de chayote, leguminosas, de huevo, entre otros ingredientes. Una lista enorme. Entonces yo diría que es infinita. Es un recetario infinito. Es como los tamales, amiga. O sea, lo puedes hacer de lo que quieras. Lo que la caracteriza mucho es que es súper aromática.
O sea, en cualquiera de las presentaciones que la veas o la consumas, es muy, muy, muy aromática. Es un plato así muy fuerte. Muy típico. Y aparte, esta tapacua tiene, disculpen ustedes que aquí está mi cachorrito. Y la tapacua originalmente incluso se dice por los conocedores que es vegetariana. Aunque ahorita ya se le llama así en muchos lados. O sea, ya la puedes encontrar de carne y te la van a llamar así. Pero que sus inicios fue vegetariana. Pero en sus inicios, normalmente la tapacua era vegetariana. A la que se acompaña con carne, normalmente es la shandukata. Shandukata, ¿ves? ¿Cómo le cambio el acento? Y bueno, también en toda esta historia de Michoacán que tú mencionabas de las fuentes, se indica que la mujer que preparaba estos dos tradicionales platillos desde la época prehispánica se le llama Iyamiti, ¿no? Que es especial. Algunos ejemplos que incluso ya uno se encuentra extinto prácticamente es la Atapacua de Talpanal, que en purépecha es Yesi Atapacua. Se daba en la comunidad de Zicuicho y se hacía a base de larvas de avispa. Y aparte es una avispa que se entierra en la tierra, en los bosques, y que normalmente se tenían que hacer entre varias personas la operación, porque unos rascaban, otros echaban humo y movían las plantas para que no les picaran las avispas a los que estaban atrapando las larvas. Y era todo un show, ¿no? Exactamente, era todo un show y hacían con eso un verdadero manjar que ya desapareció, porque así como están desapareciendo los bosques y estas cuestiones de atender la usanza prehispánica, pues así están desapareciendo también las recetas y los ingredientes, tristemente, ¿no? No, y pues obviamente los insectos, o sea, porque platicamos el otro día, pues ¿no? Sí, se extinguen. Es bien raro, por ejemplo, ahorita aquí en Ciudad ver abejas. Ay, sí. Bueno, por eso ya hacen muchas partes de también del mundo, ¿no? Sí. Pero aquí está pasando muchísimo. A nosotros nos preguntábamos justamente este año no vimos muchas chicatanas aquí en Querétaro. ¿Cuántas vimos cuando nada, 4. Porque no están ustedes para saberlo, nosotros para contarlo, pero las esperábamos cada año en el estacionamiento del lugar donde trabajábamos porque se llenaba para cocinarlas. De estos insectos rojos muy bonitos, y las juntábamos, o sea, se salía a juntar para llenar así los al alto vacío y tener exactamente para ir campechaneándonos el resto del año. Es correcto. Sin embargo, este año no salieron tantas. Y bueno, tenemos otra Atapacua, la Shururi. En Paricutín, que también ya está extinta. Y esta se hacía, por ejemplo, con semillas de algodón que llegaban de Tierra Caliente con el comercio. Entonces, pues al desaparecer justamente el pueblo de Paricutín y desaparecer el comercio, por lo tanto, pues ya desapareció esta Tapacua. También tienen oportunidad de visitar el nuevo San Juan Paricutivo. Ese sí está de trabalenguas. De ver la ciudad, cómo es la ciudad vieja, cómo quedó bajo la lava del volcán Paricutín. La verdad es que es turísticamente hablando es muy importante, pero también es llegas y sientes como digo, a mí no me gusta decir eso, no, pero la energía que da, o sea, de ese lugar, de verlo desolado, y cómo estaba ahí, por ejemplo, alcanzas a ver todavía la iglesia, las torres de la iglesia, o sea, sí está. Ay, te causa así sí, como, ay Dios, sí. Pero vaya, la naturaleza, la madre naturaleza. Sí, caray. En todo su esplendor. Y bien, bueno, para algunos estudiosos este platillo es tan importante que es el antecedente del mole michoacano. Entonces, al igual que el churipo, puede acompañarse de corundas o tortillas. Sí. De hecho, bueno, se le considera que es como el pipián michoacano, ¿no? A la tapa. A la que es verde, a la que lleva insumos para que se haga como salsa verde. Sí, nada más. O sea, no sé qué tiene nada que ver, pero así se le llama porque precisamente lo toman como un pariente muy cercano del mole, por la consistencia que tiene, ¿no? Así es. Pero bueno, hay que recordar que en el mole no lleva la masa de maíz. No, digo, por eso decimos que es que por los colores, ya ves que uno luego es rebabas,
Y entonces cuando ves algo que se parece un poco en textura y color, piensas, ¿no? Yo creo que sí es importantísimo aclararlo, porque por eso la Tapacua es especial. Sí. Por eso es única, porque no se ha registrado ningún otro platillo igual que ese en otra parte de México. Por eso es única y especial. Entonces, si viajan a Michoacán, están obligadísimos a probarla. No, pues, híjole, amiga, ya nos estamos ya comiendo el tiempo. Yo creo que ya aquí vamos a cortar para dejar para el siguiente capítulo, para terminar los 20 más. Es correcto. No, y lo que viene, amiga, las que vienen. Es correcto. No, yo sí, ya, pues nada más con hablar ya de los puros tamales, pues digo, ahorita vamos a cenar, a ver, ¿de dónde sacamos ahorita un tamal? Rascamos para encontrar uno. Pero sí, yo creo que los que nos faltan los vemos en nuestro próximo episodio. Y la verdad es que estuvo súper interesante, amiga. Muchísimas gracias por tu sapiencia, por esa sabiduría que te cargas. Pues tú también, no manches, nos diste una introducción así de wow. No, y nos faltó mucho. Ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de hablar más a fondo, porque sí nos faltaron. Yo creo que deberíamos de hacer un episodio de temas gastronómicos, porque tenga que ver ya mucho más a fondo con la historia tanto de los aztecas como de los purépechas. Pues lo podemos ir dando así, ¿no? Así, sí, claro. O lo podemos dejar para nuestros episodios especiales. Ah, claro, también, para todo lo que son los extras. También lo podemos dejar así. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos nuestros escuchas que se conectaron con nosotros. Les agradecemos que cada semana estén esperando nuestros episodios. La verdad es que este trabajo lo hacemos con mucho amor, con muchas ganas de compartir un poquito de lo que sabemos y que pues que toda la gente que tenga oportunidad de escucharnos, que aprenda con nosotros. Así es. Y bueno, los demás son otra historia. Nos estamos viendo dentro de una semana para cerrar con el capítulo de los 20 imperdibles de Michoacán. Muchas gracias a todos, que tengan excelente semana. Bye.